El ser humano, por su propia naturaleza, reconoce que existe algo superior a él, un misterio que lo rebasa y que a la vez él es parte de éste. Ante la conciencia de esto, el hombre se ha esforzado para que su espíritu establezca contacto con lo trascendente y, de esta forma, pueda darle un sentido a su propia vida y entender el mundo. Hubo un tiempo en que los hombres se concebían como parte del todo. Sabían de la existencia de dos reinos, el material y el espiritual, y les era claro que ambos mundos eran uno solo, ya que el mundo material reflejaba el mundo espiritual. De esta manera, la forma de vida de los hombres, su concepción de sí mismos y el universo estaba basado en los principios de la tradición y en el conocimiento de la verdad. Podemos decir entonces que el hombre era un ser sumamente espiritual, que reconocía el principio generador o la esencia de cada acto que tenía y cada acontecimiento que iba viviendo. Al reconocerse como parte del todo, su vida diaria y los pequeños actos estaban dirigidos a incrementar su entendimiento y compenetrarse con el misterio. Generalmente, cuando se aborda el tema de la espiritualidad o del hombre espiritual, se tiende a relacionarlo con una religión o prácticas propias de la Iglesia. Es cierto que el hombre ha tendido a ser religioso en el sentido de crear una serie de formas para expresar su espiritualidad. De esta manera, a lo largo de la historia, se han creado una diversidad de religiones que pueden ser tanto monoteístas como politeístas. Sin embargo, coinciden en tener una doctrina y un carácter cúltico. Esto es, una serie de ritos o ceremonias que intentan propiciar el contacto con lo superior. Asimismo, el hombre ubica geográficamente espacios para contactar con la divinidad, construyendo lugares de reunión con este fin. Los templos, por ejemplo. Sin embargo, aunque una religión se basa en lo espiritual, la espiritualidad existe independientemente de esta. Veamos a qué nos estamos refiriendo. La espiritualidad es la relación con el universo en general, sabiendo de antemano que uno es parte de él. La espiritualidad es intelectualidad pura. Y esto no significa que tenga que ver con el raciocinio, la mente o el acumular una serie de ideas y conocimientos, sino que se refiere al acceso del conocimiento tradicional. Es navegar en un plano superior donde se reconoce que todo como es así perfecto. No existe la multiplicidad, sino que todo es parte del todo. No se restringe a una serie de ritos ocasionales, sino que es parte de la vida misma. La espiritualidad es como el aire, uno respira en cada acto que tiene, independientemente de lo que se esté haciendo. La vida, toda ella, está envuelta completamente. El viento no puede ser encerrado, así la espiritualidad no puede ser limitada a ciertos momentos. Es muy posible que concebir la espiritualidad como se está planteando sea muy difícil, ya que, de acuerdo al marco de referencia mental que hemos aprendido a tener, pudiera esto no tener cabida. Por otro lado, es un hecho que la única manera de conocer la espiritualidad es viviéndola. Nos ha llamado la atención el hecho de que al buscar una definición de espiritualidad en diversos diccionarios, estos ofrecen definiciones circulares, como relativo al espíritu, calidad del espíritu, tendencia a la vida espiritual, etc. Tal parece que actualmente no sabemos qué es la espiritualidad. Uno de los grandes problemas que la sociedad moderna plantea es que el mundo terrenal pragmático, competitivo, consumista, desafiante, está abarcando un gran espacio sin dejar mucho más lugar a otras áreas. Podemos tener países más desarrollados, con habitantes que poseen un alto nivel de vida y, paradójicamente, estos tienen existencias menos satisfactorias y menos felices. El error ha sido y sigue siendo el olvido de la dimensión interna del hombre y su relación con el universo. Nos hemos quedado con una vida solo en un plano material, donde el hombre pierde el principio de las cosas y de lo que le da sentido a lo importante. Estamos tan aferrados a vivir en la multiplicidad sin sentido, a tener vidas partidas, a separar lo espiritual de lo material, el alma del cuerpo,
que nos permitimos tener diferentes éticas para diferentes circunstancias. Vivimos en la ilusión porque no hay nada que exista por sí mismo. De esta manera se va generando una situación de vacío existencial, ya que muchos momentos del hombre han perdido su sentido. Hasta los momentos sacros se han ido mecanizando, convirtiéndose en actos huecos que no alimentan el interior del ser humano o que pueden provocar ciertos estados de bienestar efímero o pasajero. Ante esto, nos es difícil sentirnos plenos, completos, pues estamos tan abocados a lo externo que dejamos de alimentar nuestro espíritu. Creemos que el problema se resuelve con satisfacer las necesidades que la cultura o la sociedad moderna nos crea, como el adquirir cierto estatus económico, un carro de cierto modelo, un prototipo de pareja, una imagen física determinada o el idealizar ciertos héroes populares que nos hacen vivir momentos de éxtasis para poder sentir algo y refugiarnos de nuestro propio vacío. El problema es que todo esto es efímero, pasajero, irreal, así que aunque consigamos mucho de lo anterior, la vivencia de vacío permanece, por lo que la necesidad de seguir adquiriendo algo más allá de lo obtenido continúa. Es evidenciable la transfiguración de lo espiritual en alimento del ego. Todo esto genera una sensación de que se vive actualmente en un maremoto desconcertante que tiene anclas en ciertos acontecimientos. En este momento, uno puede refugiarse en la religión. Sin embargo, así como materializamos cada uno de nuestros actos, de la misma forma mecanizamos cualquier acto religioso. La religión contiene peligro de creer que sus rituales y sus prácticas conductuales, ético-morales, son suficientes. Error frecuente. El intento por concentrar la espiritualidad en la oración no es posible. La práctica cotidiana de la oración está en mucha gente, secuestrada por la monotonía, la solemnidad, el dogmatismo y sobre todo, por la falta de autenticidad y espontaneidad. Vivir desde la espiritualidad implica vivir con una escala de valores y acciones basada en unos principios y actos milenarios. Esto significa que no se trata de descubrir algo externo, sino de afrontar la vida desde lo interno. La práctica espiritual implica una transformación personal que contiene el ejercicio del potencial humano y de las virtudes. ¿A qué nos referimos con esto? Si hemos mencionado que la espiritualidad es el acceso directo al conocimiento tradicional, el ser espiritual implica que uno se convierta en eso que conoce. Esto significa que ser espiritual no es solo una forma de actuar, sino implica una forma de ser y de estar. De ahí la importancia de elevar nuestro espíritu con el desarrollo de las virtudes. El hombre no va a alcanzar la paz hasta que no retorne a su principio y retome su verdadera identidad. Ante esto, podemos decir que requerimos de una revolución espiritual, más que social o religiosa. Una revolución radical que busque reorientar la preocupación del ser humano puesta en su ego o en su personalidad, hacia su ser más profundo, hacia los demás y hacia el todo. Esto se encontrará solo en el interior de la persona más que en el exterior. Necesitamos aprender a vivir desde el reino del espíritu, dándole un orden a nuestra vida. Cuando esto es así, podemos descubrir el significado intrínseco que tiene el mundo material, el cual adquiere claridad y orden. Esto no es posible cuando solo vivimos desde abajo. Viviendo desde arriba se puede vivir el mundo de abajo con sentido. Reconocer lo sagrado es tener una concepción diferente del universo. Es mirar los objetos, personas y acontecimientos en nuestras vidas y considerarlos sagrados.